¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estamos muy agradecidos de estar juntos en este momento. Para nosotros es un gran privilegio escudriñar la palabra de Dios junto con ustedes. Si usted tiene la Biblia en su mano, podría abrir la palabra de Dios y hoy compartiremos San Juan, capítulo 10, el versículo 1 al 10. Primero voy a leer. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallarás pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Hasta el versículo 10. Para nosotros es una bendición muy grande. Podemos escudriñar la palabra de Dios. En este mundo hay muchas cosas importantes, pero número uno, guardar su corazón. Alrededor de nuestra vida, mucha gente se esfuerza para lograr su posición, para lograr su título, pero solamente por una vez no guardaba su corazón. Solo un momento, como todo había perdido, lamentablemente. Hermanos, hermanas, por nosotros mismos no podemos guardar nuestro corazón y mente. La palabra de Dios, cuando está lleno en nosotros, la palabra de Dios nos guarda, nos guía. Por eso muy importante en esta hora para escudriñar la palabra de Dios. San Juan capítulo 10 como una extensión de San Juan capítulo 9. Nosotros compartimos en San Juan capítulo 9 Jesucristo, cómo le ayudó a abrir sus ojos un ciego de nacimiento. Él nunca había visto, nunca había encontrado los colores, pero cuando él llegó a una conclusión, Señor, yo no puedo. La palabra del Señor entró a él, el poder de la palabra de Dios lo levantó, lo llevó al estanque de Siloé. La palabra de Dios lo cumplió, le ofreció una nueva vida. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, aquí San Juan capítulo 10, aquí menciona, acabamos de leer, parábolas del redil. Muy interesante, San Juan capítulo 10, como una extensión continuamente. Nuestro Señor Jesucristo nos explica.
Ahora aquí el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, el versículo 1, primero sale, el que no entra por la puerta. El versículo 1, luego el versículo 7 sale otra puerta. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Luego el versículo 9, yo soy la puerta. Aquí, San Juan capítulo 10, sale 3 especies de puertas sale. ¿Ah, sí? Yo pensaba solamente aquí sale una puerta. Sí, aparentemente. El Espíritu Santo, cuando apóstol Juan quería demostrar su corazón, el Espíritu Santo quería explicarnos su corazón hacia nosotros. El versículo 1, San Juan 10, el versículo 1, dice, por la puerta en el redil. El versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 9, yo soy la puerta. Primero, yo quisiera compartir con ustedes sobre 3 especies de la puerta. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando mencionaba sobre las puertas, está una puerta como está progresando. ¿Cómo es posible las puertas? ¿Cómo puede progresar? Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo está explicando esta enseñanza, acaba de un ciego de nacimiento conoció al Señor. Y luego, lamentablemente, él fue expulsado. Luego el Señor está hablándole al ciego de nacimiento. Está hablándole a los fariseos. Alguna persona, cuando no comprenden eso, la gente cualquier momento y agarra la palabra según su punto de vista. Por eso muy importante la corriente de la palabra de Dios y conocer. Jesucristo, el versículo 1 dice, de cierto os digo. Su mensaje muy importante, mencionando, muy importante. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No entra por la puerta en el redil de las ovejas. Significa, ¿quién podría ser un pastor según confirmado, según la profecía de Dios? Por eso yo entro, mi redil. Su redil, ¿dónde estaba? Primero, que estaba en el judaísmo. Yo entro allí, según la ley, según la profecía de Dios, yo cumplí todo lo que me decía. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo, yo soy confirmado lo que me decía la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas mis ovejas, ¿dónde está? Bajo la ley. Por eso yo entro al judaísmo, yo voy a sacarlo, porque ellos están bajo de su obra, bajo de una regla, bajo la ley, no bajo la gracia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 10, el versículo 1, Él está explicando, yo entro al judaísmo en el redil de las ovejas. Muchas personas que están bajo la ley, bajo de su obra. Yo entro al judaísmo, sino que sube
por otra parte es el ladrón y salteador. Obviamente ese ladrón y salteador, ¿quién es? Ellos, tenemos que cumplir la ley. Tenemos que adorar a Dios. Hoy es el día de reposo. ¿Cómo es posible tú puedes abrir tus ojos? ¿Cómo es posible este hombre como pecador? ¿Cómo puede trabajar el día de reposo? Jesucristo ahora está diciéndole a ellos, ellos son ladrones, salteadores. Aquí el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas. Nosotros, muy importante entender un punto en esa época. Nuestro Señor Jesucristo, cuando mencionaba por la puerta, cada barrio, cada pueblo que tenía sus rediles. Aproximadamente la altura de sus paredes, como 3 metros. Y cada noche que se aparecían los animales salvajes, los pastores, ellos traían sus ovejas. Y luego ellos guardaban sus ovejas en un lugar público para su pueblo. Los cuidadores, ellos están esperando y fuera de las paredes. Ellos están esperando la entrada de las puertas. Cuando madrugada, cuando llegaban nuevamente, y los pastores que llegaban llamaban sus ovejas y los sacaban. Por eso aquí, el versículo 3, a este abre el portero. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A este abre el portero. ¿Quién sería este portero? Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dios lo había mandado para preparar su camino. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, su vida está todo confirmado conforme la palabra de Dios. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando yo medito en esa palabra de Dios, para mí fue una bendición muy, muy grande. Nuestro Señor Jesucristo, Él entraba al judaísmo. Luego, Él comenzó a llamar sus discípulos. Y el Señor lo llamaba. Y Mateo, él era publicano. Él dedicaba su vida. Un día el Señor lo llamó. El Señor lo llamó también Zaqueo. El Señor también lo llamó Felipe. Nuestro Señor, cuando Él también estaba, llamaba Lázaro. Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios nos menciona cómo el Señor llamaba gente, ellos tenían sus oídos, cómo ellos podían seguir a Él. Hermanos, la vida de creencia no es convertirse voluntarios. La vida de creencia, usted es el llamado de Dios. Usted recibió la salvación, significa yo soy llamado de Dios. Algunos hermanos, para servir al Evangelio, servir al Señor, cuando una persona conoce el Evangelio, usted no es voluntario. Usted es el llamado de Dios. Por eso nosotros recibimos este evangelio tan precioso. Nosotros estamos caminando junto con la iglesia. Pero por el engaño de Satanás, mucha gente cree que, ay, me gusta el evangelio, por eso yo sigo. Usted no es voluntario, usted es llamado de Dios. Como el Señor llamaba Felipe, como el Señor llamaba Mateo, Zaqueos, hasta Lázaro. También cuando usted recibió la salvación, nuestro Señor llamaba su vida, por eso usted está aquí. Pero a veces alguna persona rechaza la voz del Señor.
menosprecia la voz del Señor. Hermanos, vamos a buscar conmigo Romanos capítulo 8, el versículo 30. Romanos capítulo 8, el versículo 30. Si tiene la Biblia, por favor, podría ver juntos. 8:30. Romanos capítulo 8:30. A los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo estoy muy agradecido en esta hora escudriñar la palabra de Dios. Aquí acabamos de leer Romanos 8, el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. El Señor nos llamó. El Señor nos justificó. El Señor nos glorificó. Pero mucha gente busca siempre este llamado de Dios adentro de su emoción, adentro de su sentimiento, adentro de sí mismo. Hoy en día, aunque la palabra de Dios nos habla claramente, usted es el llamado de Dios para servir al Señor. Pero pastor, no estudiaba mucho. Pastor, yo no tengo mucho. Pastor, todavía no estoy seguro. Una pregunta. ¿Usted de dónde busca la seguridad? El llamado de Dios a través de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, hoy en día mucha gente porque sufre todavía por el pecado. Porque la gente no tiene la seguridad de su salvación. En vez de buscar la evidencia en la palabra de Dios, en Jesucristo, la gente busca su evidencia adentro de su corazón, adentro de sí mismo. Totalmente incorrecto. Por eso la gente nunca podía decir que soy justificado, soy santificado delante de Dios. Siempre que dice, soy pecadora. ¿Cómo yo puedo limpiar este pecado, pecadora? Exactamente mismo, esta hora el Señor llamó a usted. El Señor le llamó. El Señor glorificó. El Señor nos justificó para servir a Dios. Pero mucha gente sigue buscando una respuesta adentro de sí mismo. La evidencia, ¿dónde está? Lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra. La palabra de Dios nos enseña claramente. Muchas personas no tienen el oído a escuchar la palabra de Dios. A través de la enseñanza nos habló claramente. Llamó, justificó, glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una persona tiene ese llamado de Dios. Señor, mi vida no es mía. Mi mano no es mi mano. Mi labio no es mi labio. Mi pie no es mío. Eso todo suyo, porque tú me llamaste, tú me glorificaste, tú me justificaste toda mi vida con la guía del Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién nos justificó? ¿Según su obra? ¿Según su mérito? No, Dios. Dios nos justificó.
el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede acusar? Cristo murió por usted, Él fue sepultado, Él resucitó. Además, Él cumplió todo, consumado es. Él terminó toda su voluntad del Padre Celestial. Ahora Él está sentado al lado de nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa? Yo cumplí todo. Yo entré en un reposo. Tu vida también. Si tú me crees, tú puedes descansar. Hermanos, ¿por qué la gente no puede descansar? Yo no puedo cuidarme. Yo no puedo cuidar a mis hijos. Eso significa, entonces yo no hago, yo abandono. No es eso. Nosotros tenemos que saber, por mí mismo, yo no puedo cuidar. Ni siquiera yo puedo cuidar mi propia salud. ¿Cómo yo puedo cuidar la salud de mis hijos? Cuando su esposa se enferma, ¿usted qué cosa podría ayudar? ¿Preparar algún té? ¿Preparar algún medicamento? ¿Usted podría llevar al hospital? Sí, cuidando. Pero no es este nivel. Realmente usted puede evitar la enfermedad. Está llegando a nuestros hijos. Llegando esta enfermedad a su esposa. Nosotros no podemos hacer. Por eso una persona cree en el Señor. Dice, tú eres el llamado de Dios. Tú no eres voluntario. Pero mucha gente es engañada por Satanás. Cuando se siente bien, aleluya, Dios está conmigo. Sí, yo quiero servir. Yo quiero caminar. Cuando no se siente bien, ya Dios no está conmigo. Ya Dios no me ayuda. Dios no me escucha. Usted no es voluntario. Usted es llamado de Dios. Por eso aquí vamos a volver San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Yo estoy muy agradecido por esa palabra. La palabra de Dios, cómo nos habla, cómo nos enseña. Va delante de ellas, las ovejas le siguen. ¿Quién es nuestro ejemplo, nuestra vida de creencia? El Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, no compara con fulano ni menguano. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado nuestros ejemplares. ¿Quién es? Jesucristo. Él cómo vivía, Él cómo dedicaba, cómo se despojaba por nosotros. ¿Algún momento usted está pasando difícil? Por favor, no se olvide nuestro ejemplo de nuestra vida de creencia. No es fulano ni menguano. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice, va delante de ellas, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. No, a mí no me gusta mi pastor. No me gusta los ancianos de nuestra iglesia. No me gusta ministros. No me cae bien. No estoy de acuerdo No sean engañados. Nadie le salvó a usted. Jesucristo le salvó. Nosotros seguiremos al Señor y el Señor nos guiará. El Señor camina delante de nosotros. Por eso cuando usted llega a algún momento, cuando usted fija su mirada al hombre, usted puede desviarse, usted puede desmayarse. Todos los días
Mi mirada, ¿dónde debe estar? Firme con nuestro Señor Jesucristo. El hombre se cambia, lamentablemente. Yo he visto algunos ministros también. Eran excelentes predicadores. Había muchos pastores. Lamentablemente, conforme pasa el tiempo, había recibido tanta gracia de Dios y luego se convirtió como otra persona. El hombre se cambia, pero el Señor nunca se cambia. Por eso Él dice, sígueme, por favor, sígueme. No mire a nadie, sígueme. Yo voy a guiar, yo voy a ayudar para tu vida. Aquí el versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ya nosotros sabemos muy bien, ¿cierto? Las ovejas escuchan, reconocen la voz de su pastor. Si usted realmente había nacido de nuevo, usted ya sabe, como un ciego de nacimiento. ¿Y él cómo actuaba? Este hombre es el pecador, hoy es el día de reposo, ¿cómo puede hacer ese? Y él cómo le decía, yo no sé, él es pecador, no es pecador, pero yo sé una cosa, él me ayudó para recuperar mi vista, eso yo sé. Usted también quiere ser discípulo de él. ¿De qué está hablando? Una persona ya nacido de nuevo, una persona recibió, mi Señor es mi único Salvador, profundamente él tendría una convicción. Él es mi Cristo, Él es mi Salvador. Muy, muy importante. Él recuerde la voz de Él. Él tiene el oído. Hermanos, hermanas, una persona cree en Dios, el Espíritu Santo nos ayuda el oído, escuchar la voz de Él. El Espíritu de Dios nos permite el oído. Antes yo escuchaba solamente mi propia voz, ahora yo escucho la voz del Señor, la voz de la iglesia, la voz de mi pastor, la voz de los hermanos. Antes yo no tenía este oído. Muy importante. Usted ya sabe, para ser buen cantante, los cantores tienen sus oídos muy, muy desarrollados. Si una persona quiere cantar muy bien, primero tiene que escuchar bien. Si no escucha, no puede cantar. Como igual, la vida de creencia muy importante, oír. Eso es la base de la vida de creencia. Aquí el versículo 6. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que le decía. El versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ponga atención, el versículo 7, aquí dice, yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 9, yo soy la puerta, ya diferente, ¿eh? Dos puertas es diferente, ¿eh? El número 7, yo soy la puerta de las ovejas. Yo estoy sacando que quien está bajo de la ley, yo entro al redil, que ellos estaban bajo la obra, bajo de judaísmo. Yo entro, yo saco por medio de la puerta, yo lo saco, obviamente estoy caminando. Y luego el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí otra vez menciona ladrones son salteadores. ¿Quién eran? Fariseos. Dios nunca le había dado esa autoridad
Pero ellos, según su propia justicia, ellos criticaban, condenaban. Imagínense, San Juan es un libro muy especial. San Juan, capítulo 8, los fariseos siempre hablaban, Dios es amor, tenemos que amar y a otro como nosotros mismos, pero de repente cuando lo encontraba una mujer samaritana, tenemos que matarla, tenemos que apedrear. San Juan capítulo 9, había un ciego de nacimiento, nunca había visto. Pero cuando Jesucristo lo recuperó su vista, ¿cómo es posible? Un hombre pecador así lo sanó, un hombre. En vez de agradecer a Dios, ¿qué está haciendo? Por eso el Señor está diciendo, son ladrones. Ustedes son realmente delante de Dios, son malvados, salteadores, está diciendo. Realmente las ovejas verdaderas no escuchan su voz. Por eso desde el principio yo le expliqué, San Juan capítulo 10, eso era una extensión de San Juan capítulo 9, está continuando el mensaje del Señor. Ahora, capítulo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo estoy muy agradecido a esa palabra. Única puerta. Ahora esa puerta es universal. Esa puerta no es las ovejas. La puerta número 7, esa puerta hablando para los judíos. El versículo 9, esa puerta para los gentiles, para todos. Esa puerta nunca había sido cerrada. Hoy, ahora, usted abre su corazón. Señor, yo necesito tu misericordia. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la puerta del arca de Noé, esa puerta siempre estaba abierta. Todavía esa puerta está abierta, que usted entra. Usted puede entrar por la gracia de Dios. Pero cuando llegaba un momento, esa puerta había cerrado. Ahora, esta puerta, la palabra de Dios nos enseña a través de la puerta de Arca de Noé. La gente tenía la oportunidad de entrar al sitio de la salvación. Había otra puerta en el tabernáculo. Y esta puerta totalmente estaba abierta. No había puesto ningún candado. Si usted realmente necesita, cuando usted llegue al Señor, la puerta del Señor nunca va a rechazar a usted. Hoy también, nuestro Señor nos ayuda para entrar esta puerta. Vamos a ver Romanos capítulo 15, el versículo 8 y 9. Romanos capítulo 15, el versículo 8 y 9. Romanos capítulo 15, el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El Señor todavía no deja la puerta. Misión Buenas Nuevas, humildemente, con nuestro pastor Oxupac, durante 60 años,
hemos anunciado el Evangelio. Solamente por una cosa, único por medio de Jesucristo, usted puede entrar esa puerta de la salvación. No por su obra, sino por la gracia del Señor. Por eso, esa puerta todavía está abierta. Abre su corazón. Usted solamente recibe la obra del Señor. Usted puede entrar. Además, hay una cosa muy importante. La puerta significa ya hay separaciones. Imagínense, aquí hay una puerta. Ya mismo artículo está afuera y otro artículo está adentro de la puerta. ¿Qué significa? Protección. Tiene también amo, dueños. Antes de conocer al Señor, yo estaba fuera de la puerta. Pero por la gracia de Dios, aquel día, el Espíritu Santo me reveló la obra del Señor. Cuando yo entré a Cristo Jesús, el Señor me hizo mi verdaderamente amo de mi vida. Una persona conoce a Cristo, ¿qué significa? ¡Wow! Ahora yo puedo vivir lo que me da la gana. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos hablan fácilmente Señor, pero adentro de su corazón no hay amo. Una persona, cuando escucha, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Me gusta mucho, entrará y saldrá y hallará pastos. La libertad. El Señor nos ha dado esa libertad. Nosotros podemos entrar, nosotros podemos salir. Además, nos ofrecerá el alimento para nuestra vida de creencia. Antes de entender el Evangelio, yo no tenía esa libertad. Yo estaba bajo la potestad de Satanás. Yo estaba bajo la oscuridad. Yo siempre tenía gran vacío en mi corazón. Yo pensaba que yo tenía que pedir perdón cada madrugada, cada tarde, cada noche. Durante la vacación yo iba a la casa de la oración, pedir, perdonar, limpiar mis pecados. No tenía la libertad. Pero un día el Espíritu de Dios me habló: Daniel, yo te justifico, yo te santifico, no por tu mérito ni por tu obra, sino por la gracia del Señor, por la sangre de Cristo. Sí, Señor. Luego me llevó a la iglesia. A través de la iglesia me enseñó: yo no soy empleado de Dios, yo soy hijo de Dios. Hermanos, ¿qué le parece? Los hijos tienen la libertad, ¿no es cierto? Entra y sale. No es libertinaje, libertad. Luego siempre tiene este alimento. Ahora el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estoy muy agradecido. He venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros logramos la vida eterna. Luego, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha logrado la abundancia. Hermano, esa abundancia no solamente el material. ¿Quién es una persona bienaventurado? Una persona busca la voluntad de Dios. Una persona realmente que tiene esa abundancia desde el corazón. Hermanos, aunque usted tuviera una mansión, tuviera una empresa grande, aunque usted tuviera un cargo importante reconocido, pero cada noche sin pastilla, cada noche sin medicamento, usted no puede dormir. ¿Cuál es el beneficio? La abundancia no solo material, la abundancia a través de la comunión con Él. La palabra de Dios, cómo llega en nosotros, la palabra de Dios nos trae esa tranquilidad,
esa abundancia. ¿Dónde está esa abundancia? Como el hijo pródigo cuando regresó a la casa de su padre, allí podía descansar. Como igual manera, nuestro Señor Jesucristo y esta hora nos habla. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Durante el día, si usted escucha la palabra del Señor, Cristo va a ofrecer esa abundancia. Hermanos, no se olvide, la abundancia verdadera, ¿dónde está? En Cristo Jesús. Yo anhelo que la palabra de Dios trabaje en nuestro corazón durante el día. Voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por esta hora. A través de San Juan, cada día estamos escudriñando la palabra del Señor. San Juan capítulo 10. El Espíritu Santo nos muestra 3 tipos de puertas. Nuestro Señor Jesucristo, cómo entraba y luego cómo los sacaba. Luego el Señor, cómo deja la puerta abierta. Hasta los gentiles libremente puede conocer a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, tú no nos solamente permitiste la vida eterna. A través de tu iglesia, tú nos has dado, Señor, como una vida abundante. Por medio de tu promesa, por medio de tu sangre, confiadamente nosotros podemos llegar al trono de la gracia. Nunca nos rechazará. Tú estás esperándonos. Gracias, Señor. Te amamos. Durante el día, tú nos cuidarás, nos protegerás. Gracias, Señor. Tú reciba toda honra y gloria. Te amamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se olvide durante el día, acérquese al Señor. Usted va a encontrar una vida abundante por medio de la promesa de Dios. Que tenga buen día. Dios lo bendiga.